Hola chicos, buenos días, bienvenidos a mi video sobre la tabla periódica. Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo está organizada la tabla periódica y además vamos a recordar unas cositas que ya habíamos visto con anterioridad. Este es un tema como para que ustedes recuerden esa distribución de la tabla. Bien, entonces empezamos. Primero que todo, respondámonos la pregunta, ¿por qué será necesario clasificar los elementos químicos o haberlos acomodado de la manera como están organizadas? Piensen un poquito allá en sus casas. Claro que la respuesta es muy sencilla, chicos. Ellos deben acomodarse pues para poder identificarlos primero y segundo para poder conocer qué características tienen, qué propiedades tienen y asimismo saber en qué los podemos utilizar y para qué nos sirven en la vida cotidiana. Por eso es que se organizan, ¿listo? Ahí, por ejemplo, vemos en la imagen los átomos o los elementos químicos que están intentando ingresar a un salón de clases, ¿sí? Entonces, unos reaccionan más que otros, unos se pueden juntar con unos y otros no se pueden juntar con los otros, ¿bien? Eso pasa también con los elementos químicos. Ahora, digamos que cuál es la información que nos brinda esa tabla periódica o realmente cómo es que están organizados los elementos químicos. Ya sabemos que el que la organizó, digamos, de esta manera fue Dmitri Mendeleev, ¿cierto que sí? Él empezó con 65 elementos, al día de hoy pues ya tenemos alrededor de 117 y él dejó las bases sentadas porque él afirmó que los elementos se deben organizar teniendo en cuenta su número atómico. Su número atómico es la cantidad de protones que ellos tienen en el núcleo. Es decir, les voy a poner un ejemplo. Aquí les estoy señalando el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno tiene como número atómico 1. Si ustedes verifican en su tabla periódica, lo podrán observar. Entonces, su número atómico es 1. Quiere decir que tiene ¿cuántos protones? Pues un protón nada más. Si el helio tiene número atómico 2, quiere decir que la cantidad de protones es 2, ¿cierto? Si el litio tiene número atómico 3, quiere decir que la cantidad de protones será 3. Entonces, eso es lo que caracteriza cada uno de los elementos, la cantidad de protones que tienen en su núcleo, la cantidad de cargas positivas. Es decir, ningún elemento va a compartir la misma cantidad de protones. El litio no puede tener 4 protones, porque si tiene 4, pues sería otro elemento diferente, sería berilio. Entonces el berilio es berilio porque tiene 4 protones en su núcleo. El litio es litio porque tiene 3 protones en su núcleo. Y de esa manera fue que los organizaron. Además de eso, se dieron cuenta que al organizarlos según la cantidad de protones o según su número atómico, ellos iban formando una serie de filas y una serie de columnas. Bien, que ya vamos a ver cómo se llaman estas, las filas y las columnas. Y que los elementos que estaban en la misma fila, pues también compartían unas características y los que estaban en la misma columna también compartían otras características. Bien, eh, podemos ver, por ejemplo, que se caracterizan porque unos son metales, otros son no metales y otros son metales de transición. Y entonces esas características son los que hacen especial o fundamental esta organización. Entonces, por ejemplo, los del grupo 1A, todos se van a llamar metales alcalinos. Los del grupo 2A, todos se van a llamar metales alcalinoterrios. Los del grupo 3A se van a llamar elementos de la familia del boro. Los del 4A, elementos de la familia del carbono. Los del 5A, elementos de la familia del nitrógeno. Los del 6A, elementos de la familia del oxígeno. Los del 7A se van a llamar halógenos, ojo, y los del grupo 8A se van a llamar gases nobles. Bien, ya aquí los encontramos en la mitad de la tabla periódica, se llaman metales de transición. ¿Listo? Porque tienen características de metales y características de no metales. Y por último, esos que están aquí en la parte superior se van a llamar tierras raras porque son más complejos de encontrar en la naturaleza. Bien, acá podemos encontrar una organización, bueno, perdón, una definición de lo que es la tabla periódica. Entonces, es la ordenación de los elementos químicos en grupos, periodos y bloques, tomando como base el número atómico. Esta partecita resume lo que yo les acabo de explicar. Eso lo pueden copiar en su cuaderno. Entonces, otra forma también de organizar la tabla periódica es a través de regiones.
Tenemos la región S, que corresponde a esta de color naranja, región S. Tenemos la región P, que corresponde al color durazno que vemos acá, la región P, toda esta. Tenemos la región D, que corresponde a todos los metales de transición. Y tenemos la región F, que corresponde a las tierras raras. ¿Listo? Esas regiones o reciben esos nombres porque depende de su configuración electrónica, que vamos a ver más adelante, vamos a ver mucho después. ¿Listo? Bien, ahora vamos a ver qué son los periodos. Entonces los periodos corresponden a 7 renglones, como vemos acá nos indica cada flecha, horizontales, es decir, así, que van de izquierda a derecha y corresponde a las capas o niveles de energía de los átomos. ¿Listo? Es decir, los periodos son los niveles de energía y los niveles de energía son ¿cuántos? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, que hay 7 periodos. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 7. Bien. Los grupos son las columnas verticales, es decir, las que van de arriba hacia abajo. Se simbolizan con números romanos, no se les olvide eso, por eso en la tabla periódica ustedes ven que se escribe grupo 1A y se escribe el número en romano, grupo 2A el número en romano. Bien, y realmente lo que me indica es la cantidad de electrones que hay en la última capa de mi elemento. Entonces, por ejemplo, los del grupo 1A, que serían estos primeritos, tienen en su última capa solamente un electrón. Los del grupo 2A tienen en su última capa únicamente 2 electrones. Los del 3A en su última capa 3 electrones y así sucesivamente. Bien. Otro tipo de organización es teniendo en cuenta su afinidad electrónica o su afinidad o su conductividad. Entonces tenemos los metales, que son los del 1A, los del grupo 1A y los del grupo 2A, los metales de transición, que son los de la mitad. Acá hay una escalerita que me separa a los no metales. Entonces, esta escalera, si se dan cuenta, después de la escalera corresponde a los no metales y estos de acá a los lantánidos y a los actínidos. Bien, hay unas excepciones que no podemos olvidar. Primera, el hidrógeno no es un metal. Se ubica ahí únicamente por su estructura atómica, ya que posee un solo electrón de valencia y su número atómico es 1. Bien, pero no es un metal, es un gas, ojo. Y el boro, que también corresponde a un metal de transición. Bien, entonces para que no se les olvide, no se les olvide, entonces que los no metales empiezan luego de la escalera. ¿Listo? Eso sería todo. De esa forma es que se organiza la tabla periódica, mis chicos. Es realmente sencillo. Entonces no olviden realizar la actividad que les indicaré o les dejaré por la plataforma de Classroom. Entonces, suerte y un abrazo. Se cuidan.